El tema límites de vuelco refiere a las exigencias de depuración de los efluentes líquidos para su vuelco a un cuerpo receptor, que por ejemplo puede ser el océano, un mar, un río, laguna, puede usarse para riego, volcarse a la cloaca, y las exigencias legales no serán las mismas en cada caso. Es importante tener en cuenta que cuando se efectúa la depuración de los efluentes líquidos para poder devolverlos al ambiente, el producto terminado de una planta depuradora es agua limpia, pero no es agua potable. En ese caso estaríamos hablando de una planta potabilizadora, que no es este caso. Entonces, la limpieza de los efluentes líquidos de las fábricas o de los pueblos, de las ciudades, pasa por una planta depuradora para terminar convirtiéndose en agua limpia que sea apta para devolverse a la naturaleza. Cuando emplazamos un emprendimiento industrial en determinada locación, será imprescindible revisar las legislaciones que apliquen allí respecto a las exigencias de vuelco, y en muchas ocasiones nos encontraremos con que no hay una única regulación aplicable, sino que son varias y algunos de los valores exigidos no coinciden entre sí. La tabla que figura en pantalla es un resumen de las legislaciones aplicables para una fábrica que está emplazada en la cuenca Matanza-Riachuelo del lado de provincia. Por ejemplo, podría ser en Avellaneda, digamos. Y los valores son los exigidos para vuelco a cuerpo de agua superficial, como ser el mismo río. Acá están las exigencias para la misma zona en caso de usar el agua para riego, y estas otras son para cuando se vuelca a una colectora cloacal que luego va a una planta depuradora cloacal. Echemos un vistazo de vuelta a los parámetros exigidos para vuelco a cuerpo de agua superficial. Lo que tenemos, hay una regulación que tenemos bajo la columna denominada ACUMAR, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Digamos que en distintas zonas del país puede haber autoridades de cuenca, como es esta, que tenga su propia regulación. La cuenca es una colectora de aguas, ¿sí? Y está definida por un río principal. Después tenemos la regulación que figura en la segunda columna bajo el título ADA, que es Autoridad del Agua, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. La regulación en particular es una muy usada en Provincia de Buenos Aires, la resolución 336 del 2003 de la Autoridad del Agua, que aplica en toda la provincia. Entonces, por un lado aplica la autoridad de la cuenca de ese lugar y por otro lado la autoridad de toda la provincia. Además, tenemos una legislación que originariamente era nacional, que era Obras Sanitarias de la Nación, que hoy día fue tomada por el ente AISA y que hoy día tiene aplicación en la veintena de distritos abarcados por la empresa, incluyendo la capital federal. Esta tabla vamos a tener que usarla para el trabajo práctico 1, prestando atención a la zona de ubicación de la fábrica que nos indique el TP. Echemos un vistazo ahora, por ejemplo, al primer parámetro, DQO, demanda química de oxígeno. Ya vamos a ver qué es, pero para resumir nos indica cuán sucia está el agua. Se mide en una concentración de suciedad, pensemos, en miligramos por litro. Vemos que ACUMAR exige un máximo de suciedad de 125 miligramos por litro, cuando la autoridad del agua, para vuelco a un mismo cuerpo de agua, nos está exigiendo 250 miligramos por litro como límite máximo. Y en el caso de AISA no tiene exigencia para DQO. Eso es porque miden el mismo parámetro por el método que está en el punto 2, que se llama oxígeno consumido de permanganato de potasio. No importa en este caso, pero pensemos qué sucede con los valores de ACUMAR y AISA. Pueden venir a controlar personal de cualquiera de las dos entidades. Si yo estoy volcando el agua limpiada de mi fábrica, mis efluentes líquidos tratados, con un valor de DQO de 200 miligramos por litro, y llega a controlar la gente de la provincia de Buenos Aires, de la autoridad del agua, me van a decir que está bien mi efluente, que cumple porque es menor a 250. Pero si en cambio viene a controlar personal de ACUMAR, que tiene una exigencia mayor, me van a decir que está mal y me van a poner una multa porque yo supero los 125 miligramos por litro permitidos por la legislación. Conclusión: en todos los casos tenemos que hacer este resumen
¿Y qué valor tengo que cumplir? El más exigente de todos los que entren en juego. Cuando nos interesa revisar qué efecto tiene determinada sustancia sobre el organismo humano, debemos referirnos en la bibliografía a lo que se denomina toxicocinética o toxicokinetics en inglés. Los estudios toxicocinéticos se enfocan en 4 aspectos, que son estos que figuran en pantalla: la absorción, distribución, metabolismo y excreción. En absorción encontraremos las distintas vías por las que el tóxico puede ingresar al organismo, por ingestión, por la respiración, por la piel, etc. En distribución se revisará cómo esa sustancia ingresante va alcanzando las distintas partes del cuerpo, fijándose en algunos órganos blancos o tejidos. En metabolismo se describe lo que ocurre bioquímicamente con la sustancia en el organismo, si se metila, si se degrada de alguna forma, cuánto permanece activo, si se fija el tejido graso, etc. Y por último, en excreción nos va a indicar por qué vías sale la sustancia del organismo o la sustancia degradada, ya sea por la orina, por la materia fecal, la transpiración, con el cabello, con la respiración, el aliento. Incluso, por ejemplo, el manganeso sale, entre otras cosas, por las lágrimas. Por supuesto, estamos hablando de temáticas médicas, de forma que el profesional de la salud, si quiere investigar, por ejemplo, si hubo una intoxicación por flúor, indicará efectuar análisis sobre el medio excretado que pueda contenerlo, como ser la orina o el que corresponda en cada caso. Pongamos un ejemplo de una revisión toxicocinética con el selenio. Indica por dónde se absorbe, después tenemos cómo se distribuye por el organismo, cómo se metaboliza, y luego tenemos por dónde se excreta. Veamos que una forma de detectar exposición aguda es cuando la persona tiene aliento bajo. Son conocimientos que trabajando en fábrica pueden sernos útiles. ¿Dónde buscarlo? ¿Dónde buscar estas cosas? Bueno, este es el site adecuado, la ATSDR de Estados Unidos. Tienen el link, se los voy a dejar también abajo del video. Y usen este sitio para resolver el trabajo práctico 1. O sea, cuando tengan que informar en el TP los datos toxicocinéticos, refiéranse a esta fuente de información. Veamos ahora el porqué de algunos límites de vuelco exigidos por la legislación. Cloro libre residual. Antes de volcar el agua tratada al cuerpo receptor, suele ser necesario desinfectarla para eliminar los microorganismos patógenos, sobre todo, y otros que puedan estar presentes en la corriente. Para ello lo más común es usar hipoclorito de sodio, lavandina, aunque existen otras tecnologías. El cloro agregado tiene que ser suficiente para haber matado a todos los microorganismos y sobrar un poquitito de cloro libre, así me aseguro de haberlos matado a todos, pero no tiene que sobrar demasiado cloro libre residual. Así es que las regulaciones nos dan normalmente para vuelco al río un máximo de 0,5 miligramos por litro de cloro libre que haya quedado en el agua. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el cloro no es inerte y provoca diferentes daños en el ambiente. Por ejemplo, al reaccionar con sustancias orgánicas diversas que encuentre, el cloro genera sustancias cancerígenas como ser el cloroformo y sustancias tóxicas como las cloraminas. Además de eso, el cloro es dañino para la vida, ¿sí? Para la vida vegetal, para los peces que estén en el río, etc. Otro analito estrechamente relacionado a la desinfección es la medición de coliformes fecales. ¿Qué ocurre? Hay unas 200 enfermedades que se transmiten por el agua y la gran mayoría de ellas está relacionada a la presencia de corrientes cloacales. Los coliformes fecales son un grupo de bacterias que siempre están presentes en las excretas humanas y en grandes cantidades. Entonces son un muy buen indicador, como un semáforo rojo. Si hay presencia de coliformes fecales y que no están muertos, sino que están vivos, quiere decir que el agua tenía contaminación fecal y no se desinfectó adecuadamente. No estoy midiendo todos los patógenos posibles, porque sería muy complicado. Solo mido este semáforo rojo. Entonces, si hay presencia de coliformes fecales o sobre la escala permitida por la legislación, bueno, es muy probable que haya todo un montón de bichos patógenos, que es como la parte de abajo del iceberg. Y hay algunas noxas biológicas que son muy infecciosas. Pensemos, por ejemplo, en los virus de la hepatitis, cuando
una persona va al baño, en sus excretas de una sola deposición hay miles de millones de virus de hepatitis, si la persona está enferma, por supuesto, y para contagiarse de hepatitis alcanza con ingerir 1 o 2 virus. Entonces, imagínense, más allá de que las excretas sean bombeadas y rotas y dispersadas por el agua, si el agua no es adecuadamente desinfectada, es probable que cuando vaya al río, el río salpique a alguna persona, por decir, esa persona termine contagiada de hepatitis. Y no estamos hablando de agua potable para tomar, sino las exigencias serían muchísimo más estrictas. Estamos hablando de agua limpia para poder volcarla a la naturaleza. Ya que lo mencionamos, las exigencias para agua potable son otras diferentes y las encontramos en el Código Alimentario Argentino. Volviendo a los límites de vuelco, tenemos los detergentes. Técnicamente los análisis para medirlos se llaman SAAM o SRAO. SAAM es sustancias activas al azul de metileno y SRAO sustancias reactivas al azul de ortotoluidina. Bueno, más allá de eso, ¿cuáles son los daños que provocan los detergentes? Por un lado, dificultan el intercambio branquial de oxígeno de los peces. Al cubrir la superficie con espuma, evitan que los animales que requieren visibilidad para pescar, como algunas aves, puedan hacerlo, o expulsan animales como los patos que pueden vivir en la superficie del agua, u otra fauna neustónica, así se llama la fauna que vive sobre la superficie del agua. Los detergentes suelen venir acompañados de fósforo, que trae los problemas aparejados al fósforo que ya vamos a ver, y además de eso, hay un tema que en general no se tiene en cuenta, que es el siguiente. Si se volcó agua con microorganismos patógenos al río, esos microorganismos también van a estar presentes en la espuma. Y como cuando hay viento la espuma se vuela, los detergentes pueden transformar enfermedades transmisibles por el agua en enfermedades parcialmente transmisibles por el aire. Imagínense que voy caminando con mi bebita UPA, vino un pedazo de espuma volando, se la limpio con una espumita y se contagió de hepatitis. Las grasas y aceites, que se miden por el análisis SSEE, sustancias solubles en éter etílico, al ser más livianos que el agua se ubican en superficie impidiendo la oxigenación por esa vía, suelen provocar acidificación, por un lado por los ácidos grasos presentes en algunos de ellos, como son los triglicéridos, por otro lado por la putrefacción que tiende a hacer bajar el pH del medio, y además de ello son sustancias muy ensuciantes de cañerías y equipos, reduciendo los diámetros activos, por ejemplo. El fósforo, que puede estar asociado a huecos cloacales, a detergentes, a escorrentía con agroquímicos y otros, lo que provoca es eutroficación de los cuerpos de agua que reciben esas corrientes. ¿Qué es esto? Bueno, veamos. El fósforo forma parte de algunos lípidos, de los fosfolípidos en particular, que constituyen las células, y además forma parte de los ácidos nucleicos de los seres vivos. Entonces es un nutriente, un macronutriente imprescindible para ser incorporado por cualquier especie viva. En muchas áreas del mundo y en particular en Sudamérica, el fósforo es el macronutriente que está en defecto, el reactivo limitante, digamos, para la generación de la vida. Es más, recibimos fósforo por vía atmosférica como material particulado desde el desierto del Sahara. Más allá de ese dato, ¿qué ocurre cuando un cuerpo de agua que es pobre en fósforo recibe fósforo? Las algas presentes empiezan a ganar lugar y se produce un bloom algal. En particular, esto sucede con las algas verde azuladas, también conocidas como cianobacterias, porque son tanto bacterias como algas. Estos organismos no se pueden desarrollar en cualquier cuerpo de agua, lo hacen especialmente en los lechos lénticos y no tanto en los cuerpos de agua lóticos que tienen movimiento. El tema es que cuentan con unas organelas, unas bolsitas que se pueden llenar de aire o vaciar de aire y les permiten flotar o descender a profundidades según ellas deseen y según donde estén los nutrientes. Entonces imaginemos que llega el fósforo a un cuerpo de agua léntico o en los costados de un cuerpo lótico donde haya poco movimiento, como vemos en la fotografía. Entonces estos organismos empiezan a desarrollarse, inflan sus bolsitas, suben, consumen los nutrientes en superficie, tapan la luz, le evitan desarrollarse los organismos bentónicos de fondo, que terminan muriéndose y pudriéndose. Entonces las cianobacterias desinflan las bolsitas de aire, bajan y consumen los nutrientes que están disponibles en la parte de abajo por los organismos
que se murieron en el fondo, y así pueden subir y bajar según ellas quieran y ganarle el alimento y taparle la luz a otros, entonces son muy competitivas. Lo que les estorba a las cianobacterias es la turbulencia. Por ese motivo no pueden desarrollarse, no pueden ganar mucho lugar en los cuerpos de agua lóticos. De allí que el principal impacto del fósforo que genera eutroficación ocurre en lagos, lagunas o en otros cuerpos de agua lénticos. Cuando un cuerpo de agua se eutrofica, se pone verde, como vemos en las fotos, y uno sabe que hay presencia de estos microorganismos, de las cianobacterias, también puede ser de algas verdes. ¿Qué problema traen aparejadas las cianobacterias? Bueno, por un lado, si alguien nada en ese cuerpo de agua, suelen generar irritaciones en la piel. Por otro lado, si ese cuerpo de agua es usado como fuente para alguna planta potabilizadora, una planta potabilizadora no muy compleja, de algún pueblito, por ejemplo, algunas especies de cianobacterias, al ser matadas por los desinfectantes, largan, digamos, como una chicha venenosa, largan cianotoxinas. No todas las especies de cianobacterias, pero varias de ellas eliminan cianotoxinas, y las cianotoxinas pueden no ser detectadas por la planta potabilizadora y pasar a las cañerías como agua supuestamente potable, pero que no lo es, y que genera enfermedades diversas en la población, como el sistema digestivo, respiratorio, nervioso, etc. En esos casos, cuando hay presencia de cianotoxinas en el agua que se toma para potabilizar, las plantas potabilizadoras deben emplear procesos con carbón activado en polvo o altas torres de carbón activado granular, etc. Mecanismos con los que no cuenta cualquier planta potabilizadora. Y es muy importante tener en cuenta que no se miden las cianotoxinas, entonces pueden pasar de largo. Cuando un agua que se potabilizó proviene de una fuente con cianobacterias, aunque haya sido perfectamente potabilizada, normalmente le queda un remanente de algunas sustancias que muy bajas, en bajísimas concentraciones, generan cambios de olor y de sabor en el agua, como son las geosminas, que en el orden de nanogramos por litro ya le da un olor a tierra mojada, un olor como humedad al agua misma. Y se detecta especialmente cuando uno se va a duchar con el agua caliente, ahí se siente el olor a geosmina. Entonces veamos cómo volcar un efluente con fósforo en exceso, más allá del límite, a un cuerpo de agua léntico especialmente, puede traer problemas a veces impensados para la potabilización de agua y puede enfermar a la gente de un pueblo. No directamente por el fósforo en sí, sino por las cianotoxinas provenientes de las cianobacterias que se desarrollaron por la presencia de fósforo. Pasamos ahora al nitrógeno. ¿Qué efectos nocivos puede tener el vuelco de sustancias nitrogenadas a un cuerpo de agua? Los nitritos y nitratos pueden matar a pibitos menores de 1 año. ¿Cómo es esto? Bueno, una vez, para ponerles un ejemplo, encontré una fábrica de productos con huevo volcando el efluente crudo en la limpieza de los reactores al pasto, lo usaban para riego. El huevo, como sabemos, tiene mucha proteína, la proteína tiene mucho nitrógeno. Ese nitrógeno va siendo procesado, biodegradado por los organismos del suelo y como no puede ser de otra forma, termina lixiviando y pasando a la napa freática. Alrededor de la fábrica se veían a simple vista un montón de casitas humildes que tienen su pozo de agua muchas veces mal hecho, muchas veces toman el agua directamente de la primera napa, que es la más fácil de alcanzar. ¿Y qué ocurre cuando una mamá toma agua para su bebé del pozo y le desconfía ese agua? ¿Qué hace con el agua? La hierve, ¿no? Y la hierve mucho. Y a veces, si el agua tiene presencia de nitratos y nitritos, el hervor va a matar a los microorganismos, pero va a concentrar los nitratos y nitritos porque no se van con el vapor. Los nitratos cuando se ingieren en el ambiente reductor del sistema digestivo pasan a nitritos, y los nitritos, ingeridos como nitratos o ingeridos como los mismos nitritos, terminan pasando a sangre y en la sangre reaccionan con la hemoglobina y bloquean la hemoglobina y evitan que pueda transportar el oxígeno. Esto se llama metahemoglobinemia. El efecto también no sucede a las personas más grandes, pero el asunto es que los bebés pequeños, menores de 1 año, no tienen suficiente de una enzima que todos tenemos que se encarga de contrarrestar ese efecto y rehabilitar a la hemoglobina para que
podamos aprovechar el oxígeno que respiramos. Entonces el bebito se empieza a poner con los labios azules, las manitos, los pies azules, como vemos en el dibujo, y hay que llevarlo urgente al hospital para que le hagan el tratamiento correspondiente. Si no, se pueden morir, ¿sí?, por volcar efluentes líquidos. No estamos hablando de que uno está trabajando en agua potable, por volcar efluentes líquidos con nitrógeno excesivo al medio, uno puede terminar matando a pibitos. Y hay otros tantos efectos relacionados al nitrógeno. Por un lado, el nitrógeno también es un macronutriente como el fósforo, que ayuda, favorece a la eutroficación. Por otro lado, el nitrógeno en la especie amoniacal, NH4 o NH3 de amoníaco, es dañino para muchas formas de vida. Incluso hay desinfectantes basados en sales de amonio cuaternario. Además de estos problemas, los nitritos, si se ingieren, también son mutagénicos y por tanto son cancerígenos. La DQO y la DBO miden cuán sucia está el agua. Son parámetros especialmente asociados a los contaminantes orgánicos que se aportan con la corriente de agua de efluente. Y los contaminantes orgánicos pueden ser muy diversos, por lo que no sabemos si el agua es tóxica o no. Cuando se vuelca agua al río con DQO, DBO, con carga orgánica, digamos, presente, esto termina quitándole el oxígeno a los peces. ¿Por qué sucede esta situación? Bueno, porque las bacterias que están presentes en el ambiente normalmente trabajan mucho más rápido que los pececitos y les alcanza con mucho menos oxígeno, y al recibir alimento, que la DBO para ellos es alimento, ¿sí?, empiezan a comérselo y a gastar el oxígeno y le quitan el oxígeno disuelto del agua y los peces no pueden respirar. Entonces salen a veces a boquear afuera porque están asfixiando. Pero entendamos un poco mejor qué son estos parámetros. DQO es demanda química de oxígeno. Se hace una oxidación fuerte del medio que uno tiene que medir y en definitiva se mide cuán sucia está el agua. Entonces DQO mide cuánta suciedad hay en el agua, para entenderlo bien. Y DBO o DBO5, que se mide en 5 días, es la demanda bioquímica de oxígeno, que nos indica cuánta de la suciedad del agua presente es biodegradable, ¿sí?, cuánta es consumible por microorganismos. Entonces, primero, ¿cuál es más grande? Bueno, la DQO va a ser más grande o como mucho igual a la DBO, ya que la DBO es solamente la parte de la suciedad presente que es biodegradable. Si uno quiere hacer una cuenta que nos refleje la biodegradabilidad de una sustancia o de un grupo de sustancias, puede hacer el cociente de DBO dividido DQO. Si eso diera 1, cosa que es muy raro, sería el 100% de biodegradable. Si diera del orden del 40%, 0,4, es un efluente bastante biodegradable. Si da valores más bajos, la biodegradabilidad del efluente líquido empieza a ser menor. Vamos a retomar este concepto cuando revisemos tratamiento de aguas residuales en unas clases. El azufre. Bueno, el azufre por un lado provoca acidificación de los cuerpos de agua, trayendo inconvenientes para la vida. Genera en condiciones anaeróbicas ácido sulfídrico que tiene muy mal olor y además es venenoso. Favorece el desarrollo de unos organismos que se llaman bacterias del azufre, pueden ser bacterias púrpura del azufre, bacterias verdes del azufre, similares a los blooms algales que habíamos mencionado antes, pero en este caso de otro tipo de organismos que ganan lugar a los que habitan normalmente en esos sitios. La acidez del azufre puede generar corrosión de hormigones, deterioro de equipos metálicos y otros. Otro analito legislado son los sólidos sedimentables en 10 minutos y 2 horas, que se miden en este cono que se llama cono IMOF, diseñado por el ingeniero alemán Karl Imhoff, que enseñó muchas otras cosas en el ámbito sanitario. Piensen que los sólidos, ¿a qué nos suena esto de los sólidos en 10 minutos y en 2 horas? Recuerdan que 10 minutos era el tiempo máximo que se daba para que sedimenten las arenas en un análisis de suelo, y 2 horas para que sedimenten también los limos. Bueno, los límites de vuelco buscan que haya muy escaso material sedimentable o que no lo haya. Por un lado, porque este material cuando pasa a los caños colectores, cuando el efluente pasa a los caños colectores gordos, disminuyen las velocidades de movimiento de los líquidos y tienden a sedimentar y van obturando los caños, provocando a posteriori inundaciones.
Los sólidos presentes también provocan abrasión de los impulsores de las bombas al ser impelidos a grandes velocidades. Y como en muchos casos esos sólidos consisten en organismos vivos, en bacterias y otros microorganismos, al ser clorinados, traen los efectos que ocurre cuando el cloro reacciona con la materia orgánica, o sea, generación de sustancias cancerígenas y tóxicas, que ya vimos cuando vimos el tema del cloro libre. Algunas exigencias más, no vamos a revisar todas. Bueno, el arsénico es cancerígeno, además de otra serie de problemas que trae. El selenio en exceso, entre otras cosas, es teratogénico. Esto implica que atraviesa la placenta y trae daños a los bebés en formación. El mercurio es cancerígeno, es teratogénico, trae problemas al sistema renal, nervioso. Les paso el consejo que nos dio el médico que nos daba la materia salud ambiental en la UBA. Él nos refirió que los peces azules, esos peces brillantes, como que vemos aquí, atún, cabala y otros tantos, son peces que concentran mucho el mercurio en su grasita. Y en particular, la cabala, según él nos explicó, es un pez que concentra mucho mercurio. Entonces su recomendación fue: no consuman cabala, porque en nuestros mares hay mercurio y la cabala está llena de mercurio. Y el atún, le preguntamos, dijo: sí, atún pueden consumir. Bueno, les paso ese dato. En definitiva, solo mencionamos algunos de los muchos contaminantes legislados que están en la lista.